¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Salcedo, de la ciudad de Panamá. En esta ocasión vamos a hablar y dar una información bien importante que de hecho muchas personas han estado contactándonos para este tipo de trámite. Pues vamos a hablar acerca de las cuentas bancarias offshore, específicamente en Belice. Requisitos, procedimientos y beneficios que traen estas cuentas bancarias en Belice. Pero antes de entrar en detalle a lo que son las cuentas bancarias en Belice, vamos a dar una referencia de lo que es Belice y su ubicación geográfica. En el mapa, Belice se encuentra entre Guatemala y México. Es un país totalmente caribeño, ¿verdad? Con muchas playas, un país muy visitado por la parte turística, un país que fue en su momento colonia británica, pero en este momento está independizado como país. Su principal lengua es el inglés, a pesar de que también todos los habitantes o la mayoría de los habitantes de Belice hablan también perfectamente el español, o sea que pueden tener comunicación en las plazas financieras offshore en Belice, tanto en inglés como en español, pero regularmente todo lo que son correos electrónicos y documentación se hace en inglés. Una de las razones por las que las personas están llevando sus activos y sus fondos a la plaza financiera de Belice es precisamente por la inestabilidad política de nuestros países latinoamericanos y económicas. Eso está haciendo que haya una bastante fluencia de personas que estén solicitando las aperturas de cuentas bancarias en Belice. Bien, eh, después de esta pequeña referencia, quiero hablarles específicamente de lo que son las cuentas, sus requerimientos y beneficios de las cuentas en Belice. Bien, beneficios de las cuentas en Belice: no requiere viajar, no requiere que usted se traslade de su lugar, de su país de destino para Belice, simplemente todo se hace mediante correo electrónico. Una banca online donde usted puede administrar su cuenta directamente a través del internet. Trae una tarjeta de débito, la cuenta bancaria, que puede ser a título personal, o puede venir la cuenta bancaria, perdón, la tarjeta de débito puede venir a título también de la empresa, nombre directamente de la empresa. Cabe destacar que las cuentas se pueden abrir a título personal como de forma jurídica, pero lo recomendable, y la mayoría de personas, pues lógicamente por el tema de negocio, la abren de forma jurídica a través de una sociedad Belice, aunque también se pueden abrir cuentas en Belice con cualquier otra jurisdicción, ya sea Panamá, una sociedad americana. De hecho, muchos americanos están inmigrando hacia Belice por el tema de residencia, y además de que a través de la legislación de Belice, que es una legislación que es de baja imposición, no tienen que pagar impuestos por sus actividades dentro de Belice. Pero eso es una estructura que se hace. Otro de los beneficios de Belice es que pueden recibir fondos productos de criptomonedas. Hago la salvedad: no pueden depositar criptomonedas o Bitcoin o cualquier otra criptomoneda dentro de una cuenta bancaria en Belice, pero sí fondos procedentes de negocios o de inversiones que tengan que ver con criptomonedas. De hecho, sí hay países donde sí se puede aperturar cuentas que reciban directamente criptomonedas y se transforma inmediatamente al fiat. En el caso de Suiza, que está totalmente regulada. Si quieren más información del tema, puede contactarme. Requisitos de Belice. Bien, requisitos principales de Belice son el pasaporte, una copia de pasaporte notariada, una carta de referencia bancaria, un comprobante de dirección, que puede ser un recibo de gasto, ya sea de teléfono, de gas, de energía eléctrica, cualquier documento que contenga en la parte de arriba su dirección, su nombre, que esté a su nombre primero que todo, y que tenga su dirección de residencia. Ese comprobante de dirección debe venir también legalizado. Si está en español, debe venir traducido al inglés, que recuerden, como dije al principio, toda la documentación se hace totalmente en inglés. Igualmente, las cartas de referencia bancaria para nuestros países latinos las podemos solicitar en inglés también. Usted va a su banco y solicita una carta de referencia bancaria en inglés. Eso los bancos lo deben hacer. No se aceptan cartas de referencias bancarias
emitidas por páginas web o en línea. Tienen que ser una carta de referencia bancaria sellada, firmada por un oficial del banco, que contengan la dirección del banco, un número de teléfono de contacto y el nombre de la persona que está firmando la carta. ¿Por qué? Porque estas notas son verificadas por el banco y por el agente residente también en Belice, así que es necesario que contengan esta información muy importante. El pasaporte puede ser notariado en su país de origen. En nuestro caso, cuando vienen a nosotros para hacer el trámite, nosotros legalizamos los documentos aquí directamente en Panamá. Eso va incluido dentro de los costos para que usted no tenga que estar haciendo este tipo de gestiones que a veces son bien engorrosas. Nosotros nos encargamos de ellos directamente aquí en Panamá con un notario y eso se envía directamente a Belice y es totalmente válido. Datos importantes para el banco. Número 1, el banco necesita saber cuál va a ser el perfil de tu cuenta bancaria. ¿Cuánto va a ser el monto mensual que vas a tener como promedio en balance dentro de la cuenta bancaria? Esto es bien importante para el banco saberlo. Algunas personas, bueno, me dicen tengo un negocio y resulta que los primeros meses no voy a depositar mucho, pero quizás posteriormente, al cabo de 6 meses, un año, cuando el negocio vaya creciendo y vaya tomando fuerza, entonces los depósitos van a ser mayores. Es importante que los promedios mensuales se den desde el principio, en el momento que llenamos y completamos las formas del banco. ¿Por qué? Porque supongamos que usted coloca que en el mes va a tener un promedio de $50,000 en esa cuenta bancaria, pero resulta que el negocio creció y a los 6 meses el promedio no es de 50,000 y usted va a enviar una transferencia o un cliente le pagó por un monto de $250,000. Entonces, eso, como ya en sistema y los primeros datos del banco que recopiló fue que usted iba a depositar $50,000 mensuales y resulta que llega una transferencia mucho mayor, con un monto mucho mayor de ello. Entonces, esto llama la atención de los sistemas del banco y no es que pasa nada, pero le van a llamar, le van a preguntar, le van a pedir algún tipo de comprobante de esas transferencias. Entonces, es bueno que se haga un plan de negocios. Nosotros tenemos un formato de plan de negocios en el que usted puede establecer el perfil de la cuenta, cuál va a ser su movimiento, cuál es su proyección a 1 año, a 2 años, cuáles van a ser sus principales clientes, cuál va a ser el área geográfica donde usted se va a mover dentro del negocio. Todo eso hay que plasmárselo al banco dentro de las formas. Propósito y uso de la cuenta. ¿Para qué quiere usted la cuenta? ¿Para qué quiere utilizar la cuenta? ¿Quiere utilizar la cuenta para un holding, solamente para mantener guardadas sus ganancias? ¿O quiere utilizar la cuenta para hacer sus pagos a sus proveedores o para hacer otras inversiones? Eso hay que especificarlo también muy, muy claramente dentro de las formas al banco para que esté claro el uso de la cuenta, cómo la voy a usar. Si voy a enviar transferencias internacionales constantemente, o sea que voy a enviar transferencias en el mes, voy a enviar 15, 20, 25, 50 transferencias, entonces todo eso hay que plasmárselo al banco. El área geográfica, el alcance geográfico de la compañía, hacia dónde va usted a llevar su negocio. Algunos dicen, bueno, yo Latinoamérica y Europa, eso para el banco no es válido, tiene que identificar los países, tiene que detallar los países, si es Colombia, Argentina, Chile, Nicaragua, o sea, hay que identificar los países, entre mayor cantidad de países mejor, y al final puede poner Latinoamérica, ¿no? Pero hay que especificar siempre los países, la actividad que va a tener el negocio, cuál va a ser el fin de la cuenta, de su negocio, cuál es su negocio, si es trading, si es forex, si es bienes y raíces, todo eso muy, muy bien sustentado dentro del texto y de los formularios que corresponden a la compañía y a la cuenta bancaria. Entonces, es un trámite verdaderamente sencillo en cuanto a requisitos, pues todos sabemos que localmente nuestros bancos nos exigen demasiada documentación y las plazas offshore, en el caso de Belice, ofrecen esa ventaja de que son documentos sencillos, fáciles de conseguir y meramente rápido. La constitución de una sociedad en Belice es sumamente rápida, es un día lo que toma constituir una sociedad en Belice, siempre y cuando tengamos los documentos, que son precisamente estos que estamos plasmando de este lado.
pasaporte, carta de referencia bancaria, comprobante de dirección. Esos mismos documentos se utilizan tanto para la constitución de la compañía como para la apertura de la cuenta bancaria. ¿Cuánto demora la apertura de cuenta bancaria? Pues aquí sí los bancos son un poco más detallistas y revisan muy detenidamente toda la información. Entonces toma de entre unos 15 a 20 días el proceso de apertura de cuenta bancaria. ¿Cómo es el proceso? Pues todos estos documentos, junto con las formas completadas y firmadas del banco, que también se envían a través de correo electrónico, todo eso lo tenemos nosotros aquí, nos las envían a nosotros, nosotros las enviamos al banco, el banco va a hacer una preaprobación de la cuenta bancaria, va a revisar los documentos enviados, luego de que los revisa, el banco, si hay una aprobación, el banco nos dice que los documentos han sido aprobados y la actividad de la empresa y todo está en orden, entonces ellos van a proceder a emitir una cuenta bancaria provisional en donde usted va a hacer el primer depósito de su cuenta bancaria. El depósito inicial puede ser de $1,000 en adelante. $1,000 o 1,000 euros en adelante. La cuenta, importante, se me pasaba, la cuenta puede ser en dólares, en euros, en libra esterlina, en dólar canadiense. Puede ser cualquiera de estas monedas y si necesita otra cuenta con otro tipo de moneda, pues también la puede tramitar inmediatamente. Bueno, creo que esta es la información más importante dentro del proceso. Ellos reciben la información, nos notifican, te crean una cuenta bancaria provisional en la que tú vas a enviar los fondos junto con los fees del banco. El banco va a cobrar un fee de $100 por la apertura de la cuenta, que es pagadero directamente al banco, y la cuenta tiene un mantenimiento mensual de $12. Ya los cargos de transferencia y todo eso lo tenemos también en detalle, y si quieren más información también se las podemos brindar. Envía los fondos a la cuenta bancaria. Una vez el banco recibe también los fondos, nos notifica de que también debemos enviar los originales de los documentos firmados y las copias tanto de pasaporte y de cada uno tanto del accionista como de los directores. Accionistas y directores de la sociedad, en el caso de compañía, deben enviar los mismos documentos: pasaporte, carta de referencia bancaria y comprobante de dirección. Esos documentos se envían en original por vía courier de HLC, FedEx o cualquiera de estas compañías directamente al banco en original. El banco recibe, una vez recibe los documentos originales, entonces procede a crear la cuenta bancaria oficial con sus datos bancarios y su banca en línea, se le envían los datos del banca en línea, la tarjeta de débito se le envía a su lugar de destino, ya sea la dirección que consta en el comprobante de dirección, o si usted quiere que, bueno, resulta que yo voy a estar en esa época, en 3 meses voy a estar en Estados Unidos, pues usted coloca la dirección donde va a estar en Estados Unidos dentro de las formas y el banco le va a enviar toda esa información directamente a sus manos, al lugar y el destino que usted indique. Entonces, bueno, yo creo que esta es una información bastante completa, que es la mayoría de los puntos que la gente nos pregunta, si son viables o no las cuentas bancarias offshore en Belice, pues son reales. Nosotros las hacemos, estamos en este trabajo constantemente. Cada vez más personas nos contactan para este tipo de información. Y bueno, aquí se las plasmo en mi canal de YouTube. Si tienen cualquier duda, pregunta o comentario, lo pueden hacer aquí dentro del canal como comentario, o me pueden contactar directamente a mis datos de contacto. Tengo el WhatsApp 507-6217-2970, mi correo electrónico jorge@jorgesalcedoconsultor.com y mi página web jorgesalcedoconsultor.com. Me despido de ustedes deseándole éxitos en todas sus funciones y en sus negocios. Hasta pronto.